¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre cuando alguien entra en un lugar que el tiempo mismo ha decidido olvidar? En las afueras de León, donde la niebla parece quedarse más tiempo que en otros lugares, se alza una escuela secundaria antigua, el Instituto Nuestra Señora del Pilar. Sus muros de piedra ennegrecidos por la humedad guardan más que ecos del pasado, guardan advertencias. Entre los pasillos de esa institución hay un aula que lleva casi 40 años cerrada con cadenas oxidadas y un sello eclesiástico, el aula número 213. Nadie osa pronunciar ese número sin persignarse primero. Los estudiantes nuevos suelen reír al principio, creyendo que es solo una leyenda. Pero los mayores, los que crecieron en el barrio, saben que no hay broma alguna. La tragedia que selló ese aula ocurrió en diciembre de 1994. Una profesora de literatura, Carmen Soler, entró a dar su clase habitual. Era un día gris, con lluvia fina golpeando los vitrales del segundo piso. La clase comenzó sin novedades, hasta que los alumnos notaron que en el fondo del salón había alguien más, una figura que ninguno reconocía, un alumno más. Lo extraño es que nadie quería mirarlo, como si sus ojos supieran que mirar era abrir una puerta que debía permanecer cerrada. Cuando Carmen intentó acercarse, la luz titiló, las ventanas se cerraron de golpe, y Diego, uno de los alumnos, comenzó a sangrar por la nariz antes de desmayarse. Desde ese momento, la memoria colectiva se disuelve en una niebla espesa. Nadie recuerda con claridad qué pasó exactamente dentro de esa aula. Solo se sabe que al final del día, todos los alumnos, excepto Lucía, habían desaparecido. La puerta del aula no se abría, ni con llaves ni con fuerza bruta. Y sin embargo, desde dentro se escuchaba tiza escribiendo, y una voz que dictaba poesía. Cuando finalmente lograron abrirla, el aula estaba vacía. No quedaba nadie, solo la libreta de la profesora Carmen, destrozada, con una frase escrita con lo que parecía sangre. Ya está completo, no saldrán más. Esa noche, el aula fue clausurada para siempre. Lucía fue encontrada horas más tarde en un almacén oscuro, abrazando un crucifijo oxidado. Sus manos temblaban y sus ojos estaban perdidos. Desde ese día no volvió a hablar, salvo por una frase que repetía en susurros cuando nadie pensaba que escuchaba. No te sientes en la última fila. No tiene cara, no tiene cara. Antonio García vivía a solo 3 calles del instituto. Aunque ya retirado, su memoria aún guardaba con nitidez aquel día maldito. Decía que lo recordaba todo como si acabara de ocurrir, como si el tiempo no hubiera logrado borrar ni una sola imagen. Aquel día, el clima era extraño. Las nubes colgaban bajas y densas, y una llovizna persistente golpeaba los cristales como dedos impacientes. La temperatura había caído bruscamente desde el amanecer, y los alumnos, envueltos en bufandas y abrigos, caminaban con prisa por los pasillos oscuros del instituto. Era el último bloque del día, la clase de literatura en el aula 213. La profesora Carmen Soler, puntual como siempre, subió por las escaleras con su maletín en una mano y una carpeta de poemas de Gustavo Adolfo Bécquer en la otra. Según Antonio, justo cuando el timbre sonó anunciando el inicio de la clase, se escuchó un zumbido bajo, seguido por un apagón repentino. Toda la escuela quedó a oscuras durante unos segundos. Luego la luz volvió brevemente, pero en el pasillo del segundo piso persistía una sombra extraña. Carmen abrió la puerta del aula 213 con cierta inquietud. Lo que vio la detuvo un instante. Al fondo, en la última fila, un asiento que siempre estaba vacío por alguna superstición entre los alumnos, había un estudiante que no reconocía. Llevaba el uniforme, pero su rostro parecía incompleto. Lo más perturbador, sin embargo, fue la actitud del resto de los alumnos. Ninguno miraba hacia él. Todos evitaban el contacto visual con la figura. Era como si supieran que reconocer su presencia podía desatar algo que no debía ser liberado. Uno de los chicos, Diego, que se sentaba cerca de la última fila,
Comenzó a sangrar por la nariz sin razón aparente. Luego, sus ojos se pusieron en blanco y cayó al suelo sin emitir un solo sonido. Carmen corrió hacia él, temblando, mientras los demás seguían en un silencio sepulcral. Con las manos frías y torpes, sacó su cuaderno de notas para registrar el incidente. En ese momento, las luces del aula comenzaron a parpadear con violencia, creando sombras fugaces en las paredes. Las ventanas se cerraron de golpe, aunque no soplaba viento alguno. Un ruido metálico, como si algo arrastrara cadenas por el suelo, recorrió el aula desde el fondo hacia la puerta. Carmen se giró, pero no vio nada, solo ese estudiante desconocido, que ahora parecía estar más cerca. Entonces todo se desvaneció. Nadie recuerda con exactitud lo que sucedió a continuación, como si la realidad misma se hubiera plegado sobre ese aula. Cuando los profesores notaron que la clase 213 no había bajado al patio como era habitual, comenzó una inquietud silenciosa a recorrer los pasillos. Eran casi las 6 y nadie había visto a Carmen ni a sus alumnos desde antes del apagón. Fue entonces cuando decidieron subir. Al llegar al segundo piso, encontraron la puerta del aula cerrada. No solo cerrada, estaba trabada desde dentro. Usaron la llave maestra del director, pero la cerradura no cedía. Uno de los profesores intentó forzarla con el hombro, sin éxito. Parecía que algo invisible, más allá de lo físico, la mantenía sellada. Lo más inquietante era lo que se escuchaba desde dentro. Una voz suave, femenina, que dictaba lentamente, como si aún estuviera dando clase. Entre las pausas, se oía el rasgueo de lápices sobre papel. Todo sonaba normal, demasiado normal. Algunos pensaron que era una broma elaborada. Hasta que uno de los profesores puso el oído contra la madera y escuchó algo más. Una segunda voz, grave, lejana, repitiendo palabras que no lograba comprender del todo. Luego, silencio. Fue recién a las 7 en punto cuando, sin previo aviso, la puerta se abrió lentamente con un crujido largo. Dentro, el aula estaba vacía. No quedaba rastro de los alumnos, ni de la profesora Carmen. Ninguna mochila, ningún cuaderno, nada. En el escritorio, sin embargo, estaba el cuaderno de notas de Carmen, rasgado, con las páginas arrancadas, y en medio de una mancha oscura, escrita con algo que parecía sangre seca, había una frase torpemente garabateada. Ya está completo, no saldrán más. Minutos después, encontraron a Lucía en el almacén del sótano, acurrucada en posición fetal. Sostenía un crucifijo oxidado entre las manos, temblando y murmurando entre dientes: «No te sientes atrás, no tiene cara». Tras ese día, nadie volvió a entrar al aula 213. Las autoridades escolares mandaron cerrar la puerta con cadenas gruesas, colocaron un sello bendecido por un sacerdote y colgaron un cartel en madera que decía «Prohibido el paso». Antonio García, que presenció todo desde la distancia, siempre dijo que esa puerta no debía abrirse jamás, porque lo que entró ese día aún seguía adentro. Aunque los años pasaban y la fachada del Instituto Nuestra Señora del Pilar se iba desgastando por la lluvia y el olvido, la leyenda del aula 213 seguía viva. Algunos decían que eran historias para asustar a los nuevos, pero cada 17 de diciembre, justo cuando el sol comenzaba a caer, el aire en la calle se volvía más pesado. Las farolas parpadeaban sin razón. Las campanas de la iglesia vecina sonaban con un retardo inexplicable. Y aquellos que vivían frente al colegio aseguraban haber visto luces encenderse brevemente en el segundo piso, justo en el aula sellada. Algunos testigos afirmaban oír un leve golpeteo, como si alguien o algo escribiera con insistencia sobre una pizarra vieja. En otras ocasiones, era una risa breve, infantil, pero con un eco que se extendía más de lo natural.
como si rebotara en un espacio que ya no debía existir. Antonio, el antiguo guardia, jamás volvió a acercarse a la escuela tras su retiro. Pero en una tarde gris de otoño, encontró un sobre marrón sin remitente en su buzón. No tenía sello postal ni nombre escrito. Solo la palabra recuerdo en tinta negra, ya desvanecida por la humedad. Dentro del sobre había una sola cosa, una fotografía, vieja, doblada por la mitad y con las esquinas quemadas como si alguien hubiera intentado deshacerse de ella y se hubiera detenido a último momento. Antonio la desdobló con manos temblorosas. Era una imagen de una clase. Las pupitres estaban alineados, los estudiantes sentados y mirando al frente. La pizarra decía, clase de literatura 213. En apariencia, nada raro. Pero cuanto más la observaba, más cosas comenzaban a moverse, o eso creía. En la última fila, cerca de la ventana, había una figura más. No estaba cuando miró la primera vez. Apareció cuando Antonio parpadeó. Tenía el cuello completamente girado hacia atrás, la cabeza ladeada de una forma antinatural. No tenía rostro. Solo piel lisa y gris, y una mano extendida hacia la cámara. Antonio tiró la foto al suelo. Pero cuando intentó encender un fósforo para quemarla, la llama no prendía. Como si el aire mismo dentro de su casa se negara a permitir fuego. Cerré la imagen en una caja metálica. La rodeó de sal gruesa y una cruz oxidada, que había guardado desde los días del internado. Desde entonces, todos los 17 de diciembre, Antonio escuchaba 3 golpes en su puerta a medianoche. Nunca abría, nunca respondía. Solo se sentaba en su sillón, mirando hacia la ventana y apretando el crucifijo entre sus dedos, hasta que el amanecer disipaba la sensación de que alguien o algo lo observaba desde el otro lado. Cuando alguien le preguntaba sobre la historia del aula Voz 13, él nunca negaba, pero tampoco afirmaba. Solo alzaba la vista, con los ojos húmedos y apagados, y decía: las puertas no se cierran solas, y hay quienes siguen esperando que alguien vuelva a abrirlas.